una preocupación mayor que tenemos los padres de familia, que tienen los profesores, que tienen los directivos de los gobiernos tanto central como seccional, con relación al problema de nuestros adolescentes y el consumo de las drogas. El municipio, por su parte, y haciendo uso de sus competencias, ha hecho grandes esfuerzos para, a través de las escuelas de deportes como fútbol, artes marciales, básquetbol, box, etcétera, tratar de prevenir este flagelo que azota a la sociedad. Pero creemos que no es suficiente. Creemos que hay algo más que hacer. Y es por ello que esta mañana, aprovechando la visita del maestro César Ortega Guayaquil, el señor alcalde ha hecho la invitación para que comparta sus conocimientos, su experiencia y nos recomiende qué más puede hacer el municipio, qué más pueden hacer los profesores, qué más pueden hacer los padres de familia, qué más puede hacer la comunidad en conjunto para evitar este problema. Muchas gracias, maestro, por aceptar esta invitación. El maestro César Ortega es de nacionalidad mexicana, es profesor de yoga, cuenta con 35 años de servicio a la Red Cultural para la Fraternidad Humana, de la cual ha sido presidente mundial durante 4 años. Es coordinador mundial del Colegio de Nutrición, Culinaria, Sustentabilidad y responsable de las áreas de promoción y pedagogía del Colegio de Profesores de Yoga Yogismo. Es profesor de Hatha Yoga por el área de disciplinas orientales del organismo italiano UISP. Ha logrado combinar el ejercicio profesional de auditor como parte y socio de una de las 4 firmas mundiales más grandes de auditoría, con la búsqueda del desarrollo integral del ser humano. En los últimos tiempos está dedicado a tiempo completo al servicio de la comunidad, enseñando, impartiendo sus experiencias y orientando de qué forma el ser humano puede lograr el desarrollo integral. Damos la más cordial bienvenida al maestro César Ortega. Al finalizar la exposición del maestro, él dará respuesta a las inquietudes que los presentes hagan con respecto al tema que se trata en esta conferencia o cualquier otra inquietud que tengan relacionado con el tema. Bienvenido, maestro. Señor alcalde, a lo que es la comunidad del Cantón de Daule, a todos ustedes por estar aquí. La verdad es que es un honor, un privilegio y poder charlar acerca de este tema en representación de la Red Cultural para la Fraternidad Humana, de la cual soy miembro.
comentarles un poquito que nuestra organización tiene 70 años de experiencia, que estamos trabajando para cultivar una cultura de salud, conciencia y fraternidad, que somos una red internacional, trabajamos en 25 países, en unas 250 ciudades como Guayaquil, y somos aproximadamente unos 3.500 voluntarios en el mundo que colaboramos en el sentido de aportar la experiencia que vamos adquiriendo a través de todo lo que significa el desarrollo del ser humano. Así que bueno, pues en ese contexto a mí me da mucho gusto poder hablar acerca de este tema, que es un tema que nos preocupa a todos los seres humanos en todas las partes, en todas las latitudes del mundo. Este tema de las adicciones, que se ha vuelto un tema complejo para la vida de todos, en todos los países, en todas las ciudades. Y mi intención es aportar un punto de vista que añada a los esfuerzos que ya se están haciendo. Como bien decían hace un momento, es un tema que compete tanto a las autoridades educativas como a las autoridades normativas, al gobierno, pero principalmente a la sociedad, principalmente a los padres de familia, principalmente a ese núcleo que es la familia. Cuando uno habla de este tema, los expertos dicen: ¿cuál es el problema del mismo? ¿En dónde está el origen? Hay una conclusión generalizada acerca que el origen de esta problemática tiene tres principales ingredientes. Uno, dificultades y problemas familiares, problemas emocionales y influencia de la sociedad, influencia social. Esos tres aspectos son los que se señalan como las principales, vamos a decir, las principales causantes de que un ser humano adopte una adicción. Problemas emocionales, problemas familiares, presión social. En realidad todos tienen, para mí, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, una misma fuente, un mismo origen. Tenemos que abordar a la familia desde un nuevo enfoque. La familia se considera el primer núcleo solidario en la humanidad, algo necesario para la subsistencia, algo necesario para la perpetuación de nuestra especie. Y en la familia nos hemos preocupado tradicionalmente en un aspecto físico-fisiológico, nos hemos preocupado porque nuestros hijos estén bien alimentados, porque estén bien vestidos, porque estén bien calzados. Nos hemos preocupado porque estudien, porque vayan a la escuela. Nos preocupamos por generar los recursos que les permitan en un momento dado ir a la universidad, para tener en un momento de su vida la capacidad de ser autosuficientes en lo económico, que más adelante en este objetivo de perpetuar la especie puedan formar otra familia, tengan la capacidad, tengan los recursos, tengan la autonomía, tengan la autosuficiencia económica. Así que nos hemos preocupado fundamentalmente por ello. Sin embargo, hay un aspecto fundamental en la familia que resaltaré un poquito más adelante. Al hablar primero de que la familia ha sido una organización, ha sido algo que se ha transformado de una manera muy rápida en los últimos tiempos. Nosotros hasta hace poco hablábamos y socialmente se decía: hay familias funcionales y disfuncionales. Ese término se ha modificado. Hoy en día ya no se habla, y hasta sonaba peyorativo, provengo de una familia disfuncional, o eres parte de una familia disfuncional. Hoy en día se reconoce que la familia tiene otros tipos de orígenes. La familia se conoce hoy la sociología la reconoce como
la familia nuclear, el núcleo es el padre, la madre y los hijos. No es nuclear porque esté ahí Superman, Supermujer, Superniño, no, porque ese grupo, ese núcleo, y ese núcleo se puede ampliar, se le conoce como familia extendida, es decir, y esto es muy común en nuestros medios latinoamericanos: papá, mamá, los hijos y los abuelos o los tíos, ¿sí? Familiares cercanos que conviven en un mismo entorno. Pero hoy en día hay otro concepto que es muy amplio y que genera la mayor problemática que tenemos, el mayor reto, y eso se llama las familias actuales. ¿Qué es una familia actual? Una familia actual puede tener muchos componentes, muchas diversidades. ¿Por qué? Porque hoy es cada día más común la separación entre los padres. Entonces, hoy también es más común la adopción. Hoy incluso tenemos hasta la posibilidad de la reproducción asistida. O sea que tenemos muchas variantes que puedo resumir desde un punto de vista así como simplista, decir, a veces tenemos familias en las cuales los padres hablan de estos son mis niños, estos son tus niños y estos son los nuestros. Tenemos madres, y también hay padres solteros. Casi uno está acostumbrado más a la madre soltera, pero de repente también hay padres solteros, ¿sí? Así que tenemos en la familia actual mucha variedad, una inmensa variedad. Bueno, hay países, yo no sé, Ecuador, en mi país ya también hay familias formadas por él y los niños, ella y los niños. Así que toda esta gama de posibilidades, en donde puede haber en una familia los míos, los tuyos, los nuestros, y a lo mejor hasta los adoptados. Fíjense toda la posibilidad que puede haber en ese entorno. Bueno, en ese entorno los seres humanos crecemos y nos desarrollamos. Y hay un aspecto que es el que yo quiero resaltar esta mañana, porque me parece que es el que tenemos que cuidar más, que las funciones de la familia no han sido atendidas correctamente, no hemos tenido la educación, no hemos tenido la información adecuada para que podamos tener claridad de para qué sirve una familia. Originalmente pensamos que la familia, bueno, es el centro, el primer núcleo de solidaridad humano, el primer núcleo en donde nos sentimos en confianza, el primer núcleo de corresponsabilidad, en fin, el núcleo que permite esta reproducción, este crecimiento, este sostenimiento de la raza humana. Ese concepto básico, ese concepto de sobrevivencia, después se ve aumentado porque en ese núcleo nos desarrollamos, crecemos, pero ha habido algo que se nos ha olvidado, o más bien, no que se nos ha olvidado, algo que no se nos ha explicado. Se dice que este problema de las adicciones es un problema de educación, que se resuelve con educación, y creo que efectivamente nos hace falta que seamos educados y saber que además de esa parte importantísima para la sobrevivencia, la familia tiene otro concepto que es fundamental, y es en el que no nos han educado. En la familia, en nuestros primeros años de vida, adquirimos lo que se llama de alguna forma nuestra autoestima, nuestra seguridad en sí mismos, adquirimos las bases de nuestra personalidad y las bases de nuestro comportamiento psicológico. Eso no se nos ha dicho, eso no se nos ha explicado, en eso no se nos ha educado. Nosotros tenemos hoy a nivel educativo, a nivel escolar, que las universidades nos hablan de trabajar con el ser humano una serie de competencias para que podamos estar activos en el mundo de la producción y del consumo, que seamos competitivos para poder producir, que seamos competitivos para poder estar en todo este gran proceso industrial, comercial. Sin embargo,
en ninguna parte nos enseñan a ser padres y a darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos. ¿Sí? Hay una etapa que es crítica para el ser humano en cuanto a su desarrollo emocional, en cuanto a su autoestima, en cuanto a sus capacidades para en el futuro poder afrontar la vida. Ese periodo fundamental se da desde que está uno en la gestación, es decir, desde que está uno en el vientre materno, hasta aproximadamente los 7 u 8 años. En ese periodo nosotros adquirimos ese elemento, o nosotros nos alimentamos de esas capacidades emocionales para después responder el resto de nuestras vidas. Así que cuando nosotros llegamos a la adolescencia, ya tenemos esas estructuras, nuestras estructuras de personalidad, nuestras estructuras psicológicas, nuestra capacidad de autoestima se dieron en ese periodo de vida, en los primeros 7 u 8 años de nuestra vida. Esto ya está debidamente valorado por la psicología y por la ciencia. Está valorado que desde que uno está en el vientre materno, uno recibe el impacto, uno recibe el alimento emocional positivo o negativo del estado en el que esté nuestra madre. Si está tensa, si está preocupada, si está estresada, todo eso se transmite al niño. Hoy los psicólogos saben del gran daño que tienen los adultos cuando fueron rechazados desde el vientre materno. Hoy se sabe que muchas de las problemáticas vienen desde ahí, porque la madre ya no quería tener más hijos, porque quería tener un varoncito y nació una mujer, porque fue producto de un error de matemáticas, porque fue producto de una violación. ¿Cuántas cosas no nos suceden? Y desde ahí nosotros estamos recibiendo una alimentación emocional. Bueno, pero no nada más eso, ¿sí? No nada más eso, sino cuando nacemos, la forma en que nacemos. Hoy afortunadamente ya se está eliminando un poco de la violencia en el nacimiento. Antes a todos nos recibían en este mundo con una nalgada, ¿sí? Para que gritáramos, lloráramos y empezáramos a respirar bien. Sí, ya no hay esa violencia. Entiendo que ya hoy en día ya se reciben a los niños de una forma un poquito menos violenta, pero hay otro tipo de violencia. Hoy en día las cesáreas han aumentado terriblemente. La mayoría de los seres humanos hoy nacen por cesárea, porque es más cómodo, para el médico, es más cómodo para la madre, es más cómodo para el padre, porque se puede programar, porque así nadie se desvela. Pero hay cierto tipo de violencia porque el niño no nace cuando tiene la necesidad de nacer, sino cuando se lo imponen, ¿sí? Y bueno, es muy fácil convencer a una jovencita, decirle, mira, una inyección y después te olvidas de todo, ya no te va a doler nada, ¿sí? Pero ese ser no nace cuando debiera nacer. Eso es un tipo de violencia que no nos damos cuenta. Se violenta un proceso natural. Bueno, las cesáreas a veces son necesarias, ¿sí? Una cesárea es necesaria en ocasiones, pero no siempre. Bueno, pero ya nace ese ser humano, y en esos primeros 7 años de su vida, el ser humano, a través de la relación que tiene con los adultos en su entorno, se genera eso que les comentaba yo, su autoestima, sus bases psicológicas y las bases de su personalidad. Si en esa etapa ese ser humano no tuvo la cercanía, no tuvo el cuidado, no tuvo la alimentación adecuada, ese ser humano va a crecer con algunas deficiencias. Es tan importante esa etapa en la vida del ser humano que, miren, hubo experimentos en la Segunda Guerra Mundial. Se dieron cuenta que bueno, pues estaban en Inglaterra los bombardeos de los alemanes, había muchos niños en los toneros,
no había tiempo para todos, ¿sí? Los niños que no recibían afecto, cariño, que no eran tocados, esos niños, a pesar de que estaban alimentados, morían. El afecto es necesario, la proximidad es necesaria, la atención es necesaria. Los seres humanos somos los seres que de alguna forma somos los seres más desvalidos en la naturaleza. Un becerrito, ¿sí? Un perrito, un gatito, al poco tiempo de nacer puede andar libre y suelto. ¿Cuánto tiempo necesitamos los seres humanos para poder ser autosuficientes? ¿1, 2 décadas, 3 décadas? ¿Sí? Necesitamos mucho tiempo para ser autosuficientes. Necesitamos esa parte de ese afecto cercano en esa edad. Y entonces, ¿qué nos ha sucedido en este momento? En este momento, los padres hemos estado más preocupados por el aspecto material, es decir, yo quiero asegurarme que mi hijo tenga una buena educación, que vaya a la universidad, que vaya a la escuela, lo posterior, así que voy a trabajar denodadamente. Y entonces trabaja mamá y trabaja papá, en el mejor de los casos, No me voy a referir a los niños que crecen en los orfanatos, o a los niños que son abandonados en la calle, o a los niños que viven en condiciones precarias. No, me voy a referir a un niño afortunado, entre comillas, afortunado porque están los padres juntos, y afortunado porque se están preocupando porque esté bien alimentado, se están preocupando porque tengan buena vestimenta, se están preocupados porque puedan ir a la escuela. Aún en ese entorno, los padres, como no sabemos, como no estamos conscientes de la importancia que tiene en esta edad de la vida la atención, y porque nadie nos ha educado para saber cómo atender a los hijos, nosotros cometemos muchos errores, ¿sí? Desde el abandono, ¿sí? el no darles tiempo, hasta muchos otros. Por falta de información, nuestros padres nos empiezan a comparar unos con otros, y entonces a un niño le hacen una buena autoestima y a otro una baja autoestima, porque la niña es más bonita que las otras niñas, o porque el niño es más inteligente que los otros hermanitos, ¿sí? Y entonces va empezando una serie de actitudes que el niño va tomando para defenderse, para poder sobrevivir, para poder subsistir. Como les digo, en esa época se forma la autoestima y la estructura psicológica y la estructura de personalidad de los seres humanos. Para mí, la aportación que puede hacerse para colaborar con estos programas que hacen los municipios, este es un municipio modelo, este es un municipio que simplemente al ver este espacio uno se da cuenta de la preocupación que ha existido por mantener lo mejor posible a sus ciudadanos, los esfuerzos que acabo de escuchar por las escuelas de fútbol, por las actividades culturales, todo eso está muy bien, pero nos hace falta algo, nos hace falta la comunicación de la importancia que tiene en la familia esa atención en esa edad temprana. ¿Por qué? Porque después el niño, si no tuvo una buena alimentación, se va a volver vulnerable, y al ser vulnerable puede caer fácilmente en este tipo de situaciones, puede caer en las adicciones. ¿Cuál sería la solución de fondo? La solución de fondo es una combinación de todos estos factores, todo esto que ya están haciendo más algo más. Ese algo más es que nosotros pudiéramos informar a aquellos jóvenes que todavía no tienen familia de la importancia que va a tener esa época de la vida de sus hijos, y que los enseñáramos a cómo poder orientar a sus hijos, a cómo poder manejar la relación familiar. Hoy en día la psicología está muy avanzada, y a base de la experiencia ha logrado identificar que durante nuestra vida en esa etapa
nosotros tenemos lo que se llaman las heridas de la infancia. Esas heridas de la infancia van desde el abandono, el rechazo, la injusticia. En esa etapa nosotros sabemos y conocemos y sentimos todo esto y nos marcan, Así que cuando somos adolescentes, si nosotros tenemos un vacío, es muy fácil que lo llenen con una adicción, porque está vulnerable ese ser humano está necesitado de algo que no tuvo. Hoy en día, por ejemplo, los psicólogos lo saben, probablemente aquí algún psicólogo lo sabe perfectamente, cuando el ser humano tiene la herida del abandono como adulto, es dependiente emocional. O sea, tiene un vacío. Crecemos con vacíos, con necesidades no cubiertas. Cuando un niño se acerca a su papá para llevarle la tarea o llevarle lo que descubrió, que sacó una buena calificación, y el papá no tiene tiempo para atenderlo, el niño sufre, tiene un impacto emocional negativo. Y ahí en esa etapa es cuando se estructura todo esto. Pero eso nadie nos ha enseñado. Nadie se ha ocupado de darnos esa preparación y esa formación. Y claro, lo que tenemos que hacer después como adolescentes, lo que buscamos son medidas correctivas, ¿sí? Medidas correctivas. Vamos a ver cómo ocupamos a los jóvenes, vamos a darles opciones deportivas, culturales, opciones que le permitan ocupacionales, ¿sí? Pero si en ese joven hay estos vacíos, es muy fácil que sean llenados por una adicción, que puede ser de muchos tipos, ¿sí? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Además de continuar con estos programas gubernamentales, con estos programas educativos, los profesores, darse cuenta, buscar de alguna manera apoyar un poco esta situación, lo que tenemos que hacer es ser conscientes de la importancia que tiene en nuestras vidas ese periodo y aprender cómo manejar ese periodo, aprender a que los padres no seamos los causantes de esas heridas. Generalmente son los padres. Y miren, nadie enseñó eso a mis abuelos, ¿sí? Nadie enseñó a mis abuelos, nadie enseñó eso a mis padres, a mí tampoco me enseñaron. Y yo también reconozco que cometí muchos errores. Y estamos hablando de una situación en donde, vamos a llamar, en un entorno funcional. Ahora imaginen ustedes esto en un entorno disfuncional, en donde hay abandono real, en donde incluso el padre se fue a trabajar a Estados Unidos a buscar el sueño americano, y por aquí quedaron sus hijos, o en donde no se hizo responsable. Bueno, todas estas situaciones afectan. ¿De dónde viene la violencia que hoy tenemos? La violencia que hoy tenemos viene de esa carencia, de esos vacíos. Miren que hoy la psicología ha hecho investigaciones que nos permiten reconocer algo que es verdaderamente impactante. Si un ser humano en esa etapa no tiene el alimento emocional adecuado, no se le desarrollan algunas neuronas. Las neuronas de la empatía, las neuronas de la compasión no se le desarrollan. Y luego uno dice, pero ¿cómo es posible que un ser humano no tenga un remordimiento porque le quita la vida a otro ser humano? O porque le quita un dedo, una oreja. ¿Cómo es posible? Bueno, sí es posible. Si ese ser humano no tuvo la oportunidad de completar su crecimiento y su desarrollo neuronal,
ese ser humano no tiene el más mínimo remordimiento ni el más mínimo dolor por hacer cualquier cosa de esas. No se le desarrolló la parte neuronal que le permitiera tener un sentimiento de compasión por otro ser humano. No lo tiene. Sí, no lo tiene, y eso está comprobado hoy científicamente. Entonces, ¿en dónde está el problema? El problema está en que ese ser humano no fue alimentado correctamente. Nosotros pensamos que solamente el alimento físico, fisiológico, los nutrientes, proteínas, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, es lo único que debemos de consumir. Y esto no es cierto. No es cierto. Tenemos que también consumir alimentos emocionales de calidad para formarnos bien. Sí, a través de la historia de los seres humanos nos hemos dado cuenta que si no teníamos esos nutrientes, el niño no crecía lo que debía de crecer según su ADN. Pero no hemos sabido, nadie nos ha explicado que si no hay el entorno emocional adecuado en esa época, hasta los 7, 8 años, el niño no se desarrolla tampoco. Y entonces esto es lo que está dando por resultado la violencia que hay en el mundo. Y ese no es un problema de Latinoamérica, es un problema en todo el mundo, porque todo el mundo estamos inmersos en una presión social. La presión social hoy en día es hay que usar ropa de marca, ¿sí? Hay que tener tal celular, hay que tener tal tablet, ¿sí? Y entonces por presión social uno dice, bueno, pues hay que trabajar para proveer esto, para que no nos sintamos nosotros fuera del sistema, no nos sintamos fuera de la sociedad. Hay una sociedad de consumo que nos absorbe. Y bueno, esto da como resultado el problema de las adicciones, de todo tipo de adicciones. Estamos hoy muy preocupados por algún tipo de adicciones de estupefacientes, pero también hay adicciones a muchas otras cosas. Hay adicciones a la pornografía, hay adicciones al alcohol, hay adicciones al tabaco, hay adicciones a muchas cosas, no es nada más que los estupefacientes. Digo, esos son los más peligrosos para la salud, ¿sí? Así que lo que tenemos que hacer es trabajar para generar un mundo más sano, pero tenemos que trabajar desde la raíz, ¿sí? Desde la raíz. Así pues, yo quiero dejar un planteamiento en el sentido de que este problema de fondo es aportar algo para este problema de fondo, aportar que lo que necesitamos es la sociedad tiene que trabajar en algunos programas que nos permitan que esta situación de base se pueda superar. Mientras no superemos esta situación de base, ¿qué es lo que va a suceder? Acciones correctivas, acciones correctivas, acciones correctivas. Bueno, el problema es cómo atendemos esta situación de base. Bueno, déjenme decirle que nuestra organización está preocupada por esto y tenemos en nuestra organización algunos programas preventivos. ¿Qué programas preventivos se puede generar o puede generarse en la sociedad o pueden participar todos ustedes? Bueno, en nuestra agrupación, en la Red Cultural, tenemos un programa de nacimiento sin violencia, en donde apoyamos a la pareja que está teniendo un ser en gestación, a indicarle cómo alimentarse mejor desde el punto de vista nutricional, pero también desde el punto de vista emocional. ¿Para qué? Para que ese periodo de vida, en ese ecosistema primario que nos desarrollamos como seres humanos, que en ese ecosistema tengamos una buena estructuración. Ese es nuestro primer ecosistema. Cuando nosotros hablamos de un ecosistema humano, hablamos de la adecuada interrelación de un ser humano con el medio ambiente. Uno piensa que un ecosistema nada más es entre otros seres vivos, ¿sí? Entre los animalitos y el campo. No, también hay ecosistemas humanos que tienen que ver cómo se ubica el ser humano en relación a una determinada época de su vida, a una determinada relación con el medio ambiente. Bueno, los seres humanos tenemos un ecosistema, que es el ecosistema en donde estamos viviendo.
ese ecosistema se tiene que cuidar. Así que en la red cultural nosotros tenemos programas para que ese ecosistema se pueda manejar de una manera lo más sana posible, para que se cumpla ese ciclo de nacer sin violencia, de nacer lo más natural posible, de nacer lo mejor alimentado en los nutrientes físicos y en los nutrientes emocionales. Ahí ya habremos ganado algo. Después tenemos otro ecosistema que es el más importante, que yo me refiero, que es desde que nazco hasta los 7, 8, 10 años, más o menos, que es donde se forman todas estas estructuras, es donde se forma nuestra autoestima. Así que la mayor atención de los adultos hacia un ser vivo recién nacido tiene que ser en esa época. Miren, es mejor que le dediquen tiempo a sus hijos en esa época y después trabajen para la universidad, que no nos abandonen ahí. Y algo que nos hace falta, hay que hacer las escuelas, hay que hacer la preparación, la formación para los jóvenes que todavía no tienen hijos, para que no cometan esos errores que ha cometido la humanidad por generaciones. Porque este problema no es nuevo, pero se ha venido agravando con esta situación, con este entorno en el cual hay una presión social mayor. Hay una presión social para identificarnos, para sentirnos parte de la sociedad a través de determinadas imágenes, a través de determinados productos. Eso tiene una influencia muy fuerte. Así que ese ecosistema es fundamental. Bueno, en la red cultural, nosotros de paso les comento que estamos aquí trabajando muy cerca, estamos aquí en la ciudad de Guayaquil. Nuestra organización, les decía al principio, que tiene 70 años. Aquí en Guayaquil tenemos un poquito más de 40 años trabajando. Nosotros tenemos un programa para atender a los niños, para su estimulación temprana, para que hagan ejercicio desde pequeños. Y tenemos un programa que para mí es el más importante, que es el programa que se llama Exploradores Caris, en el cual nosotros cada semana trabajamos con los niños desde los 4 años, justamente para darles esta posibilidad de que tengan una buena autoestima, de que adquieran valores, de que adquieran principios, de que adquieran esa parte que quizá en sus hogares no están recibiendo, pero también trabajamos con los padres para apoyarlos, para darles a conocer esto. Y ahí recibimos a los niños desde los 4 años, o sea, cuando les falta un 50% de su desarrollo emocional aproximadamente. Para mí esos son los 2 programas o los 3 programas mejores que tenemos para esta prevención, para colaborar con lo que ya está haciendo el municipio, para colaborar con lo que ya está haciendo las escuelas. Porque uno dice, bueno, que esto le enseñan al hijo en la escuela, ¿no? A la escuela va para aprender a sumar, a restar, a multiplicar, pero no, esta parte no se ve en la escuela, esa parte de esa estructuración, no. Al contrario, si hay alguna deficiencia, ahí se potencializa, porque ahí el niño sigue generando una baja autoestima o una exagerada autoestima, entonces eso se convierte en egoísmo. Y el niño puede ser un ególatra. Cuando a un ser humano no le marcan límites, ese ser humano, cuando el padre lo consiente demasiado, nosotros como padres cometemos muchos errores. Es que yo no tuve lo suficiente en mi vida, ahora que tengo un poco, a mi hijo no le va a faltar nada. Y no le pone uno marco, límites, referencias. Entonces eso también lo va a dañar, porque la vida sí tiene referencias. Y cuando se enfrente a la vida se va a encontrar con un problema muy serio. Así que, bueno, la idea era plantear una problemática, pero también plantear una solución. Nosotros en este momento le comento a nuestro señor alcalde, ¿sí?, que en la red cultural estamos en la mejor disposición de colaborar y hacer algunos programas o planes que añadan a lo que ya se está haciendo, porque la problemática está en esa base que todavía no se está atacando, en esa base que no se está trabajando. Ahí está la gran problemática. Entonces podemos empezar a hacer programas para entrenar a los jóvenes a saber ser padres, ¿sí? Podemos entrenarlos para ese nacimiento sin violencia, podemos entrenar para esa estimulación temprana,
podemos entrenar para ese trabajo con los niños desde los 4 años. Eso es lo que nos daría que cuando ese ser humano llegue a la adolescencia esté firme y esté sólido. Decíamos al principio que la problemática que está generalmente aceptada de las adicciones se origina en problemas emocionales, en problemas familiares, que para mí son lo mismo, provienen del mismo sitio, y en presión social. ¿Sí? La presión social de los amigos que dicen, bueno, pruébale, tómate esta copita, ¿sí? Y uno no tiene la suficiente capacidad, fuerza, voluntad, no tiene la suficiente identidad de sí mismo, si no tiene la suficiente ego. El ego tiene que existir en todos los seres humanos, pero educado. No tiene la suficiente valoración de sí mismo como para decir no. Entonces dice, bueno, yo quiero ser parte de ese grupo, de ese espacio, quiero sentirme incluido, y entonces me tomo, me fumo, para sentirme incluido, porque no tengo la suficiente valoración de mí mismo. Necesito que me valoren otros. Ese problema se debe justamente, y no resistimos la presión social, porque no tenemos una buena estructuración psicológica, no tenemos una buena autoestima. Entonces, como no tengo una buena autoestima, quiero que el otro me reconozca, y si me reconoce por entrar a ese círculo de cualquiera de las adicciones, entro ahí. Miren, está reconocido por la psicología que quien prueba alguna de las adicciones, no necesariamente, quien prueba alguna de las drogas, no necesariamente se vuelve adicto. Puede ser que alguien lo pruebe, pero diga no, simplemente no, y tiene la capacidad y la voluntad, pero hay otros seres humanos que cuando no tienen esa fortaleza de sí mismo, se enganchan en eso, porque representa para ellos una salida, representa para ellos una oportunidad de reconocimiento que no tuvo, una autoestima que no tuvo, y porque representa llenar un vacío. Así que, como conclusión, y para no cansarles, pues, sino simplemente para dejar la parte que a mí me interesaba como mensaje, como un punto de vista adicional sobre esta problemática, ¿sí? Es queremos que nuestros hijos no caigan en esto. Tenemos que alimentarlos bien desde que están en gestación hasta aproximadamente los 8 o 10 años máximo. Después de esa edad, el niño entra a la adolescencia y ya no va a escuchar nada. Ya con lo que está estructurado, así se queda. Hasta que no sea adulto y hasta que no tenga capacidad de tener conciencia, no va a reaccionar. Muchas veces se me acerca gente a mí diciéndome, ¿qué hago con un niño o adolescente? Le digo, mire, ya no puede hacer nada. Dele afecto, dele empatía, márquele límites y no puede hacer nada. Intente que sea su amigo. Tiene que esperar hasta que ese ser humano adquiera la madurez. En esa etapa no le va a hacer caso. Y en todo caso, empiece a ahorrar para que si más adelante que llegue a esa edad acepta, le pague el psicólogo. ¿Sí? Porque falta que lo quiera aceptar, falta que lo quiera aceptar. La edad de la adolescencia es la más difícil de todas, pero necesitamos llevar a seres humanos que lleguen a la adolescencia seguros de sí mismos, completos, bien alimentados, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Entonces, para mí el gran tema con respecto a esto, la única aportación que puedo hacer es preocupémonos porque nuestros hijos, nuestros sobrinos en esa época tengan el alimento emocional. Estudiemos, preparémonos, ¿sí? Y contribuyamos como sociedad. Este problema lo tiene que resolver la sociedad civil. Nuestros gobiernos hacen lo posible, pero ellos no están educando a los niños, ellos no están ahí. Nuestros sistemas educativos tampoco están ahí. ¿Quiénes están ahí? Los padres o los adultos que nos toca esa etapa del ser humano.
En esa etapa del ser humano no interviene el cantón, en esa etapa del ser humano no interviene la universidad, no interviene el profesor de la escuela. ¿Quiénes son los que tenemos que resolver este problema? Somos nosotros, pero no lo sabemos. Nadie nos ha explicado esto. Entonces tenemos que hacer un programa de conciencia para que nos demos cuenta que si queremos prevenir esto, necesitamos generar en los niños una estructura sólida, firme, una autoestima firme, que les permita resistir más adelante los embates de las presiones sociales. La presión social es muy fuerte. El negocio de la droga es muy fuerte, la presión social es muy fuerte, pero si el ser humano no está sólido, muy fácilmente puede caer en esto, ¿sí? Así que bueno, pues simplemente el mensaje que puedo decirles y que puedo aportarles es: hagamos algo para trabajar esta etapa de la vida de los seres humanos, preparémonos para esta etapa, formémonos en esta etapa, contribuyamos en esta etapa. El mundo no va a mejorar si no hacemos algo, ¿sí? Y ese algo lo tiene que hacer la sociedad civil, lo tienen que hacer las familias. Por eso la importancia de la familia, de la conciencia que deben de tomar cualquiera que sea el estilo de familia, cualquiera. Tenemos que adaptarnos. Es más complejo cuando la familia no es nuclear, cuando tenemos una familia extendida o tenemos una familia actual. Tenemos que tener mayor responsabilidad en esos casos, es más difícil, ¿sí? Tenemos que tener conciencia de que en esa etapa es más importante la cercanía con esos seres humanos que la generación de recursos económicos. Todo esto nos va a permitir en un momento dado que este problema lo podamos ir superando. Mientras no tengamos esa conciencia, todo lo demás será correctivo, todo lo demás será paliativo, todo lo demás quedará a ver si ese ser humano, por su naturaleza, por su ADN, puede resistir la presión social. Bueno, yo quiero dejar aquí esta visión y poder dialogar con ustedes con respecto a esta visión que tengo en relación a la problemática y a la solución de la misma, ¿sí? Así que quedamos abiertos al diálogo para escucharles, para saber de sus problemáticas concretas, particulares en este caso, aquí en Daule. Y reiterar el agradecimiento al señor alcalde, a don Pedro, esta oportunidad de dialogar con ustedes y agradecerle que haya tomado el tiempo de venir del campo, donde estaba en actividad, en acción, para quedarse aquí unos minutos y escuchar una visión, simplemente una visión que quiere aportar algo para la solución de este problema. Le agradezco mucho, don Pedro, que nos haya acompañado. Bien, dejamos abierto pues el micrófono para cualquier pregunta, para cualquier comentario al respecto, para cualquier aportación también, porque esto lo tenemos que resolver entre todos, lo tenemos que construir entre todos, ¿sí? Puede haber ideas que aquí pueden, miren, está su alcalde, pueden tener ideas aquí para ser parte del equipo que resuelva esta problemática. Adelante. Muchísimas gracias. Buenos días, maestro, señor alcalde, distinguido auditorio. Importante las aportaciones y las enseñanzas de su persona. Definitivamente es un problema complejo, grave que vive nuestra actual sociedad, y sí queríamos nosotros aceptar ese reto para tratar de ir avanzando en la solución. El planteamiento está claro: la familia, el fondo, la base en la que hay que trabajar. ¿Cómo llegar a esas familias? ¿Cómo llegar a la juventud? ¿Con qué equipo humano? ¿Con qué material? A fin de nosotros poder preparar y potenciar con el resto de instituciones y hacer un equipo completo que pueda barrer la comunidad, ¿sí? Llegar a cada una de las familias con el mensaje. Así como en la Policía Nacional existen muchos programas,
uno de ellos del barrio seguro. Podríamos nosotros plantear entre todas las instituciones igual un programa parecido a ese, que llegue a la comunidad, o sea, y que se haga un seguimiento y que se verifique verdaderamente los resultados, porque todo lo que hagamos en prevención será bienvenido, porque la otra parte, la parte correctiva, también necesitaría saber, maestro, qué hacer. O sea, no se ha dicho nada en la parte correctiva, cuando ya tenemos el mal y tenemos una juventud, niños, y tenemos familias que están destruidas por la parte de la droga. También ese es otra misión, es otra tarea que hay que decirla y que hay que saber también cómo enfrentar. Esas son las dos inquietudes, y que estaremos listos para poder, o sea, empatar todos los esfuerzos que sean necesarios. Sí, yo me he referido básicamente al problema de fondo. Sí, el problema es demasiado complejo como para generar todas las soluciones. Solamente estoy apuntando a un problema que me parece que es la base. Así que en ese problema base, lo que tenemos que hacer es educar, es capacitar, hacer equipos de personas que se añadan a los grupos que ya están yendo a añadir a lo que ya tienen, añadir a ese equipo que se permea en toda la comunidad con esta información. O sea, necesitamos formar, necesitamos informar a los jóvenes para que sepan la responsabilidad que tienen si son padres. Necesitamos informar a la comunidad o a los padres actuales, a los abuelos, por decir algo. Si a ustedes les dejan un niño, tienen esta responsabilidad. Y necesitamos hacer cosas muy prácticas, muy prácticas. Miren, por ejemplo, una lista. Estas son las principales heridas que uno le causa a los niños cuando están en esta época. ¿Cómo no hacer esas heridas? ¿Cómo no hacer esto? Para mí tendría que ser totalmente pragmático, totalmente práctico. Es decir, como un poquito como recetas. No hagas esto, no compares a tus hijos, ¿sí? No, miren, hacemos cosas, hoy en la mañana lo comentaba con los compañeros de la red cultural, hacemos cosas como estas, le prometemos a nuestros hijos cualquier cosa, te voy a llevar al parque, pero llegué cansado, no te llevé al parque. Eso ya le generó al niño una problemática. Eso, así de sencillo, le genera algo que se conoce como la traición por los psicólogos. Mi padre me traicionó porque me prometió y no me cumplió. Entonces, simplemente saber, mira, no prometas lo que en un momento dado no puedas. Trata de cumplir lo que le prometas a tus hijos, porque si no, le vas dejando una marca. Cosas concretas como esta tenemos que enseñar. Eso nadie nos lo ha explicado. Entonces tenemos que hacer un programa en el que entraran psicólogos, trabajadores sociales, ¿sí? Promotores, y decir, vamos a preparar a las comunidades en este tipo de cosas concretas. Desde una forma muy pragmática yo diría, miren, aquí está una receta de las 10 cosas o las 15 cosas que tienen que hacer en el entorno familiar, la familia, para asegurarse que ese ser humano se pueda desarrollar y pueda tener un buen alimento emocional y no pueda tener después esa deficiencia que es aprovechada por la sociedad. Sí, porque si el niño no está seguro, cuando es adolescente, muy fácilmente cae en esto. Muy fácilmente compensa con esto. Lo que necesitamos generar es seres humanos que lleguen a esa edad de adolescentes suficientemente seguros en sí mismos para que no los mueva, no los mueva esa presión social. Muchos caen por la presión social y muchos por la ausencia, por la carencia. Para mí esa sería una aportación. Bueno, las otras aportaciones pues ya lo están trabajando, el hecho de tener campos deportivos, tener actividades culturales, el hecho de tener todo lo ocupacional, pues es muy bueno porque eso nos va alejando, ¿sí? Pero aún así la base es lo que pienso que no se ha trabajado, ¿sí? Entonces hagamos algo por trabajar en la base, ¿sí? Y como les digo, nosotros en la red cultural para la parte urbana, que es una organización no lucrativa y que está dedicada a compartir, pudiéramos colaborar en algo, pudiéramos aportar algo en este sentido.
y hacer un programa piloto para ver qué avances tenemos, seccionar un determinado grupo social, ver qué efecto tener, qué efecto podemos tener, como se hacen todos los proyectos, ¿no? Ese sería una forma de ir abordando esta problemática. ¿Tiene alguna otra? Sí, buenos días, maestro. Sí. Mi nombre es Karel Briones, soy médico de profesión. Sí. Felicito por su exposición y también felicito al señor alcalde que está tocando el tema ahora de fondo. En nuestro medio, en nuestra ciudad, el problema es el consumo básicamente de heroína. Las estadísticas apuntan que el mayor número de consumidores está entre los 15 años y 19 años. Lo que usted acaba de aportar es sobre los factores de protección y muy bien, perfecto. La pregunta es, ¿usted tiene algún programa encaminado a este nicho, a este grupo de personas que son los más vulnerables? Coincido en muchos puntos con usted, en muchísimos puntos. Pero es importante también conocer nuestro medio. Las estadísticas apuntan a que los jóvenes consumen marihuana, comienzan consumiendo alcohol y después marihuana y después pasan al H, que ni siquiera es heroína pura, está mezclada con sustancias mucho más adictivas que la misma heroína. No sé si conocen la historia de Finlandia, creo que es el país, si no me equivoco, que con 8 millones de habitantes logró reducir el consumo de alcohol y de drogas y de otras drogas ilícitas en un periodo de menos de 10 años, pero con cambio en las políticas públicas, con la interacción de la ciudadanía, de las instituciones y de los gobiernos. Entonces yo invito a que se haga lo mismo aquí. Aquí hay representantes de los colegios, de escuelas, y felicitaciones, porque miren, el auditorio está lleno. Eso indica que hay bastante interés. Entonces sería interesante conocer si existe algún programa, porque ellos redujeron los índices de consumo en esta población en poco tiempo, pero con los cambios de políticas. Por ejemplo, una de ellas es el toque de queda, que haría mucha falta aquí en nuestra ciudad. Que 10 de la noche todos los adolescentes estén en sus casas. Lo que está haciendo el alcalde, perfecto, pero debería potencializarse más. Es decir, mayor número de canchas deportivas, cultura, deporte, en unión con todos los colegios. Porque se ha demostrado estadísticamente que esto ayuda a que los jóvenes pasen más tiempo, tengan su mente ocupada y puedan reducir el riesgo de consumo de drogas. Muchas gracias. Claro, claro. Me parece, doctor, que apunta usted a que la solución somos todos. La solución no puede ser solamente la alcaldía, ¿sí? La solución no puede ser solamente el educador. La solución es una conjunción de todos para un objetivo común. Ese modelo, bueno, pues habría que ver si se puede implementar. En el trabajo que en la voz cultural hacemos es con los adolescentes, también ocupacional. Tenemos, por ejemplo, en ciudades como Managua, clubes de música, donde hemos despertado el interés de la juventud en el aspecto musical. Entonces, esos son actividades ocupacionales. Entonces, para mí, por ejemplo, algo que a los jóvenes atrae mucho sería ponerles espacios para la música y el baile, y entonces se ocupan en eso, entonces empiezan a cambiar su atención. Son programas correctivos, pero tenemos que participar todos, tenemos que hacer un esfuerzo social colectivo. Esto no se va a resolver solamente por un segmento, tenemos que estar todos como parte de la solución, ¿sí? Y bueno, qué bueno que lo han señalado, doctor. Ojalá aquí pudiera salir algún proyecto en el cual ustedes dijeran, bueno, vamos a reunir al medio familiar, representantes de las familias, representantes de clubes deportivos, del gobierno, educadores, y pensemos en un programa integral que nos permita abordar esta problemática desde una estrategia particular, porque como usted bien lo dice, el problema es la atención tiene que ser en este lugar, con la idiosincrasia de este lugar, con la característica, con la historia que tenga este lugar.
No podemos traer un modelo de otro lado. Y entonces nos toca generar el modelo a nosotros. Así es. Sí. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, señor alcalde, compañeros y compañeras, público presente. Me refiero al tema planteado, muy bien dedicado para nosotros los maestros, que conocemos y sabemos que la problemática viene de la familia. Asimismo, esperando no ser un poco grosero en mis palabras, lo que voy a expresar, sí necesitaríamos que los IBB que funcionan como guarderías aquí en el cantón, que está muy bien, se hagan un poco más controlados, porque nosotros como institución educativa hemos visto una realidad. Niño que viene de casa, los 3 años, 4 años, 5 años, pasa mejor sus años de estudio que el niño que viene de una guardería, de un CIBB. Entonces, aquí podríamos ir también ayudando en algo. Algo que también se ha perdido aquí, y también felicito el día de hoy que el distrito educativo han coordinado con la alcaldía para tenernos aquí la mayoría de los maestros, siquiera 1 o 2 representantes de cada institución. Desarrollar el deporte a través de las instituciones educativas, eso lo hemos perdido. Cuando teníamos la dirección de estudios, teníamos un historial de 85 escuelas participantes todos los años aquí en el Cantón Daule. La última vez que lo quisieron hacer, que fue con la licenciada Julia Ballesteros, solo llegamos a 47 y de los 3 cantones. Entonces, eso sería también una ayuda para fortalecer a los niños y tener adolescentes con menos consumo. Ahora a los adolescentes que ya tienen problemas, incentivarlos con el deporte. Tenemos varias canchas. Vamos, organicemos esos barrios, cojamos a esos niños, armemos los clubes deportivos desde el municipio. Y allí podremos incentivarlos y sacarlos adelante. Eso es lo que podría aportar y una idea para este momento, que aquí veo que no solamente estamos maestros, sino estamos el pueblo dauleño aquí en esta muy buena charla, que los felicito y muchas gracias. Bien, yo aquí quiero hacer una invitación a la sociedad a sumarse. Miren, por ejemplo, uno está muy acostumbrado, uno dice, voy a prestar un servicio a la comunidad, un servicio social, y vamos a ir a las casas de retiro donde están los adultos mayores, y vamos a atender a esas personas que están abandonadas. Y yo conozco mucha gente que dice, hago un servicio social y voy, no sé si aquí se llaman casas de retiro o se llaman donde van las personas mayores, que asilos. Bueno, asilos. ¿Por qué no hacemos un programa? ¿Por qué la sociedad no se une para llevar a esas casas, a esos guarderías, o cómo le llaman aquí al CIBB? ¿Por qué la sociedad no colabora y va a los CIBBs voluntarios a llevarles afecto a los niños? Por eso esos niños no tienen aprovechamiento, porque no tienen el afecto. Claro, la enfermera tiene que cuidar a 15 niños, no les va a poder dar afecto. ¿Por qué la sociedad no hace una aportación y dice, ahora me voy de voluntario a CIBB a cuidar, a acariciar a los niños, a estimularlos? Hombre, sería maravilloso, sería una combinación, una confluencia, una aportación a los esfuerzos que hace el gobierno municipal. Sí, por eso les digo, la sociedad tiene que contribuir y colaborar. ¿Por qué la sociedad no colabora también como voluntarios para esos clubes deportivos? El problema es de todos. El problema lo tenemos que resolver todos. Queremos tener un mundo mejor, aportemos todos. ¿Sí? Vayamos de voluntarios para generar ligas deportivas, torneos, voluntarios que estén también en eso. Creo que ahí hay una oportunidad para la sociedad civil de poder participar activamente en esta problemática. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Muy buenos días. Yo me llamo María Salazar Canales, soy dirigente del sector Asá Bucarán y también estuve un buen tiempo con el CEPAN haciendo orientaciones a la familia y me gustó muchísimo y participé varios años en esas orientaciones para poder orientar tanto a mi familia como realmente también a familias de aquí de los sectores urbanos marginales. Soy conocida aquí en Daule y soy conocida también con algunos directores de colegio, por cuanto terminé la etapa de madre soltera con mis hijas, pero ahora soy abuela y ando en los colegios, en las escuelas y en las comunidades a donde me invitan. Y siempre participo con el señor alcalde, porque el señor alcalde realmente se ha preocupado muchísimo por todas las cosas que hay aquí en Daule. Lo poco que él puede hacer, es verdad que lo hace, pero tampoco, bueno, no es tan milagroso como para llegar a ciertas cosas. Usted hablaba de los CIBB, es verdad, como acaba de decir el que me antecedió la palabra, a veces faltan parvularias que tengan corazón para que puedan ejercer ese trabajo. Y realmente también aprovecho que aquí está pues lo del distrito y de educación para decirles que la escuela segura para los colegios y para las escuelas se fue perdiendo por cambio de personas o de directores que a veces los ponen a ejercer como directores, y no ofendo a nadie, pero para ser directores, yo no soy estudiante, tengo 63 años de vida, no he participado porque vengo desde un campo y participé ahora grande, terminé mi primaria realmente. Pero sí, gracias a Dios, para la gente que me conoce, anduve con plan internacional a donde me capacitaron muchísimo. Y allí fue que aprendí. No he aprendido en colegio ni en universidad. Pero no me gustan a veces ciertos directores que no saben ni dirigirse ni ellos mismos. ¿Y cómo van a dirigir el alumnado? Entonces deben de aprender. No ofendo a nadie, pero es una sugerencia que hago como madre, porque a veces dicen que todo... Relaciones con los padres, las relaciones entre hermanos. Que hay una raíz de violencia que hay que atender allí también, porque son problemas de fondo, la violencia escolar, que pues trae también una violencia intrafamiliar. Entonces, contra esas realidades de fondo se ha venido trabajando, que son constructos también sociales, que cuesta mucho también irlos trabajando o cambiando esa mentalidad en los padres por los pensamientos que se tienen alrededor de la violencia. También ha costado un poco, pero en lo que nosotros hacemos, en el trabajo que se realiza y que han participado docentes, se ve que esto ha tenido un impacto, porque los padres de familia han podido reconocer sus falencias, sus dificultades y pueden mostrarse ahora con nuevas herramientas. Un proceso de aprendizaje que ha sido tanto para los padres, para los docentes también. Entonces ha sido enriquecedor para todos. Bien. Este año que se nos viene, año lectivo que se nos viene, nosotros vamos a continuar ejecutando esto, pero no lo podemos hacer solos. Necesitamos el apoyo y el respaldo de las autoridades. Sí, muchas autoridades nos comentan lo bien que les ha resultado determinado proyecto, pero no llega a todos, ¿verdad? Porque somos un distrito grande, como lo decía hace un momento. Pero vamos a enfocarnos a las prioridades que tenemos, vamos a enfocarnos. También tenemos para este año la formación de docentes mentores, entonces hay propuestas que se van dando a las anteriores que ya se tenían, se van a reforzar más. Entonces necesitamos el apoyo de ustedes, así como en este momento que se han citado, se han dado cita a este lugar, de la misma manera. Bien. Finalmente, compartir con ustedes, reforzando lo que ya el compañero expositor lo mencionó hace un momento, el trabajar en las habilidades sociales con los chicos, el trabajar desde este enfoque significativo para ellos. Tal vez cuando cada uno de nosotros estábamos en la escuela, en el colegio, tuvimos un referente que nos inspiró, que nos motivó a continuar preparándonos y al ser formadores de menores, ¿verdad? Al ser esta carrera de docencia, de formación, que impacta mucho a la vida de los demás. Entonces, en este proceso en el que nos encontramos como educadores, que estamos llegando a distintas familias, ¿verdad? Seguir desarrollando ese potencial, seguir desarrollando y sumándole a esa entrega que día a día tenemos los docentes, las autoridades o el personal del DS, y compartir una
que nosotros hacemos, escuchar a los padres de familia, orientarlos en algo, explicarles algún proceso que les cueste comprender a los padres en cuanto a acciones educativas o la ruta que se ejecuta cuando son situaciones de violencia o de consumo. Es necesario guiar a los padres, que ellos sientan que nosotros les estamos escuchando, que les estamos orientando. A veces es necesario repetirles 1, 2, 3 veces a los padres qué es lo que necesitamos en participación de ellos para con la institución. Nos cuesta a veces, pero en esa tarea estamos, porque amamos también lo que hacemos, ¿verdad? La docencia. Que desde nuestras participaciones en aula, desde lo que hacemos, pues se genera también este sentimiento de empatía hacia ellos, de comprenderlos, de ponernos en el lugar de estas personas, de estos padres que atraviesan situaciones o experiencias donde sus hijos son consumidores experimentales o esporádicos. Se necesita que los padres sientan esa comprensión también, que debemos enfocarnos en la corresponsabilidad, sí, porque no es algo solamente nuestro, que los padres deben de participar, que son ellos los que tienen que estar al frente cuando hay llamados a la institución, cuando hay procesos de terapia que tienen que llevar a sus hijos, que tiene que participar la familia. Es algo que también los tenemos que involucrar para que se vean en sí resultados, porque no es algo lógico que el estudiante permanezca tanto tiempo en situaciones de consumo. Lo que se quiere es que ellos se reinserten a la institución, que superen aquello, que se mantengan, ¿verdad? Y que no existan constantemente estas recaídas. Esa es la finalidad. ¿Sí? Que desarrollemos con nuestros estudiantes también lo que es los proyectos de vida, que cambiemos esa mentalidad de pensar, porque a veces los padres lo dicen, bueno, espero que mi hija se gradúe y hasta ahí nomás, porque sé que ella se va a casar, se va a hacer de compromiso, y para qué me voy a esforzar en algo más. Entonces, desde las intervenciones que ustedes tienen, que a muchos de ustedes les he escuchado, en colocarles expectativas altas y reales para los estudiantes, que se motiven, que se enamoren de sus proyectos de vida, de sus metas, para que puedan alcanzarlos. Eso hace que tengan un horizonte, un rumbo, porque alguien que no sabe hacia dónde va, pues le va a tocar más tiempo, ¿verdad?, descubrir. Pero alguien que ya lo tiene identificado, que ya tiene planteado su meta, va a dirigirse hacia eso con seguridad, con objetivos. Entonces se necesita enfocar a los estudiantes hacia ese rumbo. Es importante los procesos de socialización, esos primeros procesos de socialización en familia, que se comprenda aquello desde el trato, desde la escucha. Hay mucha violencia minimizada, disfrazada, no necesariamente golpes, insultos, sino también la indiferencia o la supremacía que a veces el padre de familia cree tener más sobre la esposa, o que los padres se manejan más con autoritarismo sobre los hijos y no los dejan participar o no los dejan escuchar los puntos de vista que ellos tienen. Es importante esos procesos de socialización que vamos creando y somos participantes de aquello. Entonces, es importante también que los chicos puedan tener conciencia. Ellos ya saben que la droga es mala, ya saben qué efectos causan, pueden verlo en internet. Ellos muchas veces conocen hasta más que nosotros los adultos o los docentes, conocen muy bien de eso, pero necesitan tener una conciencia y que puedan decidir cuando les toque enfrentarse a eso, qué decisión van a tomar, en base a qué van a defender su integridad, con qué fundamentos van a defenderse ante esa presión de grupo que le diga, para ser parte de nuestro grupo pues tienes que consumir, o para salir a fiestas y ser chévere, como dicen ellos, pues tienes que hacer esto. Entonces necesitamos desarrollar esa conciencia en ellos que se fundamente con un principio de ¿por qué voy a decir no? ¿En base a qué? ¿A qué objetivos tengo, verdad? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es mi proyecto de vida? Que en base a eso digo no. O sea, que sea una respuesta con un fondo de toma de conciencia. ¿Sí? Entonces, todos estos procesos, o lo que les acabo de mencionar, son cuestiones que ustedes las desarrollan desde el quehacer como autoridad o como docentes. Y sí les pido la colaboración, como en este momento han tenido, de acudir acá. Es casi salón lleno. El director digital me preguntaba cómo vamos, él está un poco delicado de salud, pero le llevaré también las inquietudes que ustedes tienen acá. De que estamos abiertos a cualquier participación o taller de ustedes, tal vez del municipio o desde otro organismo, sí, se puede coordinar esa estrategia, siempre respetando estos principios
del derecho a la educación que tienen todos, del derecho que tienen a culminar el proceso educativo. Desde allí, toda opinión, todo taller que puedan realizar y que pueda sumar a la prevención está bienvenido, ¿sí? ¿Una pregunta que tengan los presentes? No, bien, entonces, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, les saluda Jordan Jordán, director de Comunicación Social de la Municipalidad. Bueno, entre las conclusiones que llegamos el día de hoy, luego de la exposición del gurú Luis César Ortega Corona, un maestro mexicano que nos visita el día de hoy acá en Daule, está en trabajar desde la niñez, desde que son pequeños, ¿ya? Y también algo que tal vez no quedó muy claro, pero también es importante trabajar con escuelas para padres, ¿ya? Porque también los adultos necesitamos guía para poder ayudar a los menores, para poder ayudar a nuestros hijos. Eso es muy importante. Y aquí radica la organización de cada uno de nosotros, ya que no podemos depender o tirarle toda la culpa a las instituciones, sino a nosotros mismos. Y eso es a través de la organización. También se tocó el tema de que todos somos corresponsables para que las cosas marchen bien. Y ahí quisiera comentarles un ejemplo de estos viajes que he hecho dentro del país. Visité la ciudad de Baños, Baños de Tungurahua, que muchos conocen, es una ciudad turística, netamente turística. Y ahí tuve inconvenientes con el vehículo que me movilizaba, problemas de frenos, esto en base a las constantes bajadas, curvas, subidas, porque es una zona de la sierra, y los frenos se cristalizaron. En vista de eso, al día siguiente de haber llegado a Baños, busqué la ayuda mecánica. Y ahí en la mecánica, mientras revisaban los frenos del carro, conversé con esta persona, una persona muy culta. Estaba manchado de aceite, estaba haciendo las labores de mecánica, pero una persona muy culta. Conversamos bastante, ¿no? Justo llegué para la época de las fiestas de ese cantón, ¿ya? Y allá las fiestas las hacen por barrios, están organizados de esa manera, la hacen por barrios. ¿Quiénes la organizan? Los comités que se forman en cada uno de estos barrios. ¿Cuáles son las fiestas? Contratan tarima, contratan sonido, contratan artistas, ¿ya? Locales y de afuera, ¿ya? Y hacen una verdadera fiesta por cada barrio, ¿no? Lo hacen cada 2 semanas en un barrio, 2 semanas en otro barrio, y esto lo van organizando desde el inicio de año. ¿Cómo hacen? Ellos se arman y van delegando presidente del comité, secretario del comité, y se van organizando y van haciendo actividades para recaudar fondos. Y también, como las personas encargadas, ellos nunca van a quedar mal y también ponen de su bolsillo para que se haga la fiesta. Ellos, les pregunté, ¿no? Y esta fiesta, porque había justo una tarima cerca del taller mecánico, ese era un barrio donde se iba a hacer la fiesta la noche de ese día. Le pregunté, ¿y la municipalidad pone la tarima, pone los artistas? Me dijo, no. Y dije, ¿cómo así? Me dice, no, porque aquí nos organizamos. Y ahí él me explicó todo lo que les acabo de decir. O sea, ellos no se valen solamente de las instituciones públicas o privadas. Ellos se organizan como comunidad. Y en base a esa organización, ellos van haciendo las actividades. Asimismo, considero que debemos organizarnos por el conocimiento de nosotros, por aprender y poder transmitirle a nuestros hijos esos conocimientos y ellos puedan alejarse
de los vicios, como las drogas, como otros vicios que nosotros conocemos como es el alcoholismo. Principalmente esto va a radicar de nosotros, no de las instituciones públicas o privadas. Las instituciones hacen lo que pueden, como es el caso de la Municipalidad de Daule, que ustedes conocen cómo se ha hecho infraestructura deportiva en las zonas urbanas y las zonas rurales, en los recintos. Se han creado canchas de usos múltiples, canchas de fútbol de césped sintético, el Coliseo en las Marianitas, y tanta obra que se ha invertido, ¿no? Que ha invertido la administración. Pero ya depende de nosotros, y no esperar a que las instituciones nos den las cosas, nos den la capacitación. La mayoría de aquí somos profesionales. Los que no somos profesionales, por sentido común, sabemos cómo hacer las cosas. Solo es cuestión de que nos organicemos y empecemos a trabajar por mejorar cada uno de nosotros y así transmitirla a nuestros hijos. Yo les agradezco por la asistencia. Definitivamente el Salón Auditorio Pedro Salazar Barzola, en nombre de nuestro alcalde, se llenó el día de hoy. Bueno, es la primera vez que se llenó. Tuvimos que traer sillas para ubicar a las personas que estaban afuera de pie, y esto es muy importante, ver el interés que existe en este tema. Y hay muchos temas más que debemos tratar y espero que a futuro lo podamos compartir con ustedes, como es el tema de la alimentación sana. Ese es otro gran problema que genera enfermedades en cada uno de nosotros. Yo les agradezco y así concluimos con esta conferencia denominada de educación en familia para prevenir el consumo de drogas, a cargo del gurú mexicano Luis César Ortega Corona. Muchas gracias y buenas tardes.